we are going to study the simple past tense and infinitive of purpose 2. Let's start studying the simple past tense. Iniciamos estudiando el simple past tense. El pasado simple tiene tres formas: affirmative form, negative form, interrogative form. Iniciamos con su forma affirmative. Los verbos, al estar en pasado, tienen su forma regular, que son los regular verbs. Estos tienen la terminación de ed. Se les agrega ed al pasar a su forma pasada. Veamos el ejemplo. Watch, que significa ver, ver televisión. Al estar en pasado le voy a agregar la ed, porque es un verbo regular, watch. Veamos otro verbo. Por ejemplo, el verbo stay significa permanecer. Le agrego ed porque es un regular verb. Stay, stayed. Watch, watched. Los irregular verbs son los que no se les agrega ed, no obstante, cambia su forma. Por ejemplo, el verb to have, al cambiar, se convierte en el verbo had. El verbo see, al estar en pasado, se convierte en saw. Esta es la diferencia de los regular verbs y los irregular verbs. Veamos un ejemplo en su forma affirmative. I stayed at home. Yo permanecí en casa. Last home, el lunes. Last Monday, el lunes pasado. Yo permanecí en casa el lunes pasado. I stayed at home last Monday. Vamos a hacer una usando los irregular verbs. Yo tuve un osito cuando era pequeño. I had a teddy bear pueden ser de dos tipos, oracionales y no oracionales. when I was Entonces, las young. oraciones no tienen verbo. ¿Cómo no? Porque Yo tuve un osito cuando era pequeño. Acá el verbo le agregamos ed y acá cambiamos en su forma a pasado. Veamos en su negative form. Para su forma negative no nos vamos a centrar en su forma afirmativa. Es independiente su conjugación. Quiero decir, yo no estuve contigo ayer. Yo no fui a tu casa ayer. Yo. Veamos que acá tenemos el auxiliary did. El auxiliary did, así como doesn't y don't, en el simple present tense, en el simple past tense significa no. Yo no fui. I didn't. Ahora, ¿el verbo lo voy a escribir en pasado? No. Lo voy a escribir en su forma base. Entonces acá ya no tengo que estar pensando si es regular o es irregular. Simplemente lo escribo en su forma normal. I didn't go to your house yesterday. Yo no fui a tu casa ayer. Veamos otro ejemplo. Yo no hice la tarea. Primero un subject sería yo. La palabra didn't significa no. El verbo hacer en su forma base. Didn't, el verbo do es un verbo irregular, pero en esta ocasión no me voy a fijar porque lo estoy haciendo en su forma negative. Si fuera su forma afirmativa, sí, tendría que ver la tabla de los verbos. I didn't do the homework. Yo no hice la tarea. Ahora, las oraciones vamos a escribirlas, los ejemplos en su forma interrogative. Así como en el simple present tense usamos do y usamos does. En el simple past usamos did. El auxiliary did no significa absolutamente nada.
Este verbo me apoya para indicarme que la pregunta está en pasado simple. Yo voy a preguntar, ¿tú estuviste en casa el lunes pasado? Primero escribo el auxiliary did. Mi paso number 1. My step number 2 sería mi subject. Tú, you. Ahora viene el verbo. Tú estuviste en casa. Tú permaneciste en tu casa. El verbo no lo voy a escribir en su forma pasada, sino en su forma base. ¿Por qué? Porque el auxiliary did ya me está indicando de que mi sentence, de que mi oración está en simple past, en pasado simple. Did you stay? El verbo stay lo escribo de la manera igual. And then, y luego voy a escribir mi complement. Did you stay at home yesterday? ¿Permaneciste ayer en tu casa? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a preguntar. Ella fue al parque. Ella fue al parque, ok. Entonces, el auxiliary did es my step number 1. Ahora, the number 2, I'm going to write the subject. Mi subject sería ella. Then, my verb. El verbo ir es el verbo go. Did she go? And then, my complement. Por último, mi complemento. Al parque. To the park. And my question mark. Recordemos que en inglés mi question mark, cuando es una pregunta, solamente lo escribo al final y no al inicio. Now, we are going to study the infinitive of purpose. To, la palabra to. Vamos a estudiarla. La palabra to tiene varios significados. Significa a, significa por, significa para. Cuando nos referimos al infinitive of purpose, significa para. O sea, ¿cuál es mi objetivo? ¿Para qué hago algo? Veamos. Yo fui a tu casa para verte. Yo fui a tu casa para verte. Entonces, ¿por qué quería yo ir a tu casa? Para verte. En este sentido, la palabra to me indica el propósito. El propósito de para qué voy a ir a tu casa. Los niños van a la escuela a aprender. Children. Los niños went sería fueron to the school when children went at school to learn. Los niños fueron a la escuela para aprender. ¿Para qué fueron ellos a la escuela? Para aprender. Entonces acá yo escribo mi infinitive of purpose to, que me indica que el propósito es aprender.